El canciller Videgaray hizo también un anuncio importante para aquellos Dreamers de origen mexicano que están allí en Estados Unidos y que sienten que pueden estar en una especie de limbo debido a las políticas migratorias del presidente Trump. Aseguró que el país va a recibirlos con los brazos abiertos y que tiene un compromiso moral con quienes debieron dejar el país. Videgaray también anunció un paquete de medidas para respaldarlos en caso de ser deportados y garantizar la estabilidad necesaria en todos los ámbitos. Esto es parte de cómo México se prepara en el caso de que el Congreso no solucione en los Estados Unidos el caso de los Dreamers y México tenga que recibir los miles de jóvenes que tendrán que salir desde allí, desde la Unión Americana. Nos acompaña hasta ahora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Señora Rendón, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Quería comenzar preguntándole, ¿está México preparado para recibir de vuelta estos jóvenes que de no solucionarse el problema van a tener que volver? Mira, justamente México ha venido recibiendo migrantes desde hace ya varios años, desde 2007 para acá, según datos del Instituto Nacional de Migración, han regresado 3.8 millones de mexicanos, es decir, el presidente Obama fue el presidente que más deportó mexicanos hacia nuestro país y durante estos años ha sido muy difícil para esos mexicanos integrarse de nuevo, readaptarse, reinsertarse en la sociedad mexicana, en la parte económica y social. Y bueno, derivado de las amenazas del presidente Donald Trump y de las políticas antimigrantes y decisiones que ha tomado desde que inició su mandato en estos 8 meses, pues justamente es que el Estado mexicano, los legisladores, el Poder Ejecutivo y diferentes también gobernadores de los 32 estados de la República Mexicana, pues han tomado cartas en el asunto, algunos proyectos se han puesto en marcha, se han propuesto temas tanto educativos como económicos, como sociales. Entonces hay un avance en cuanto a esto. Hay el Ministerio de Gobernación que justamente propone un programa llamado Somos Mexicanos, que es para la reinserción y el retorno de los connacionales a nuestro país. Sí. Sin embargo, creo que hay retos muy importantes todavía debido a que no es fácil tener, se requiere una política de Estado compleja, una política de Estado completa e integral que pueda diferenciar, porque no es lo mismo aquel que estuvo 40 años en la Unión Americana y lo regresa al que estuvo 2 años. No es lo mismo estos, por ejemplo, jóvenes Dreamers o juventudes binacionales que los niños que están regresando o los veteranos de guerra que eventualmente están regresando, o incluso aquellos que sí efectivamente cometieron un delito y los deportan. Entonces, para cada uno de ellos se requiere una atención diferenciada, se requieren políticas que transiten de esta visión meramente concentrada en la recepción, que es lo que muchas veces vemos, lo reciben, les pagan el boleto a su lugar de origen. Sin embargo, hoy se requiere una política de avanzada que logre también insertarlos en las dinámicas económicas y sociales. Se requiere también una visión desde la sociedad civil y la parte empresarial para entender quiénes son nuestros migrantes, para entender el valor agregado que ellos pueden tener en nuestras empresas como sector privado, y en lo social también, porque muchas veces el mismo estigma que está teniendo Donald Trump de aquel lado, pues también sucede de este lado. Es decir, la gente dice, ¿por qué a ellos les están ayudando y no a nosotros que nunca nos hemos ido? ¿Por qué hay oportunidades, por ejemplo, educativas para jóvenes binacionales que hoy retornan cuando hay jóvenes en México que no las han tenido? Entonces, todo esto se requieren campañas, que requieren proyectos híbridos que permitan aprovechar lo aprendido y lo adquirido por nuestros migrantes en su estancia en Estados Unidos con los que nunca se han ido y también requieren de este tipo de políticas. Ahora, señora Rendón, hay quien señala que estos jóvenes que podrían volver a México, hay que aprovecharlos, que son también una generación privilegiada, es decir, salieron con sus padres, se formaron en los Estados Unidos. Estaba viendo unas cifras absolutamente interesantes. El 98% de ellos, por ejemplo, es bilingüe, el 70% tiene ya estudios superiores y se ha graduado. De hecho, el 18% habría comprado casa en Estados Unidos y el 91% goza de estabilidad laboral. Es decir, es una generación preparada que puede
que puede aportarle a México en caso de que tengan que volver. Pero entiendo lo que usted dice, hay que tener una política pública, hay que ofrecerle a estos jóvenes que sientan seguridad de que no se les va a truncar el futuro en caso de que regresen a su país. Efectivamente, son jóvenes que es la cara más amable, digamos, de la migración, del fenómeno migratorio. Y estos jóvenes, además de ser esta cara más amable, pues como tú bien lo has dicho, aportan a la economía americana, es decir, a diferencia del otro tipo de migrantes, estos son los mejor integrados en la sociedad americana y los más organizados. Derivado de ellos que se dio el DACA. Recordemos que lo que ellos buscaban era tener un Dream Act, como saben, pues los llevaron sus padres desde muy chiquitos, no fue una elección, y finalmente al ir creciendo en Estados Unidos y ver que eran indocumentados, armaron todo un movimiento proponiendo el Dream Act, que lo que buscaba era darles un estatus legal permanente en la Unión Americana. No se logra, el primer Dream Act data del 2001, después se vuelve a proponer y el último se propone en 2009 y por tan solo 5 votos no pasa este estatus migratorio legal y permanente para ellos. Y es así que ellos siguen el movimiento, obligando a que Obama firme esta acción ejecutiva en el 2012. Sin embargo, esta acción ejecutiva, como lo vimos el martes pasado, es un mecanismo frágil, tan frágil que de una firma el presidente Trump pudo eliminarlo. Y bueno, creo que eso pone sobre la mesa distintas cosas. Por un lado, el tema que ya mencionaba, que México se convierta finalmente en una alternativa para estas juventudes, porque puede ser muy positivo para nosotros y porque, como te digo, si se logran hacer proyectos de avanzada, que logren hacer híbridos entre estos jóvenes que regresan y los jóvenes que nunca se han ido, puede ser una cuestión de ganar y eso puede ser interesante. Sin embargo, es fundamental entender que la primera ayuda para estos mexicanos es en Estados Unidos. Nosotros estuvimos todo este fin de semana en Washington con diferentes grupos de Dreamers por allá y esa es la petición, ayudarles a que los legisladores tengan la coherencia, la ética, la estrategia que su mandatario no tiene y que de una vez por todas regulen de manera permanente y legal a estos jóvenes en Estados Unidos y que por favor también sean desde la sociedad civil y el sector empresarial que se haga este lobbying, incluso que México pueda participar en este lobbying hoy que se requiere, que los legisladores pues tengan una visión más amplia. Hay varias opciones, está el Reach Act, el DACA Act y el Dream Act. Cada una de ellas supone una regulación distinta, es decir, el Reach Act propone que se queden igual como están con DACA, claro. el RAC Act propone 5 años, un poquito más amplio, y el Dream Act, como decíamos, pues algo ya para que sea un estatus permanente, legal, y que no estén en la tablita floja estos migrantes. Pues quiero agradecer a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, quien nos atiende en la tarde de hoy.